Aló, aló. Suele pasar que a veces decimos aleluya, amén y pandereta. Y adentro es un candelazo, pero bravo, ¿cierto? Entonces están invitados. Próximo sábado, 6 de la tarde, reunión de parejas, taller de parejas. Necesitamos aprender, iglesia. Amén. ¿Cuántas parejas están aquí que levanten la manito? Qué bien, 1, 2, 3, 4. Uy, qué bien. Están cordialmente invitados. No olvide, hay que sacar ese tiempo. Es importante crecer como parejas, ¿amén? Entonces están invitados. Bueno, quiero pedirle que sea sensible en este tiempo, iglesia, al paso de la palabra, al paso de la palabra del Señor. El Señor quiere hablarnos en esta mañana. ¿Hay alguien aquí que quiere adorar al Señor por su palabra? ¿Habrá alguien aquí que quiere adorar al Señor por su palabra? ¿Alguien puede levantar su mano en alto y darle gracias al Señor? Aleluya. Oremos, iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voluntad escrita, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque cada día podemos aprender de tu palabra, Señor. Queremos hoy escudriñar tu palabra, Señor. Queremos escudriñar las Escrituras, que podamos profundizar en ellas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa vida para cada uno de nosotros, Señor. Queremos hacer tu perfecta voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que tú coloques esa hambre por tu palabra, Señor. Despierta en este tiempo, Señor, hambre por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra en esta mañana, Señor, traspase por completo, que rompa, Señor, todo molde, toda estructura, Padre Celestial, que quizás hemos levantado desde la niñez, en la juventud, Señor. Quizás la hemos levantado por corrientes de este mundo, por nuestra forma de pensar. Pero hoy queremos, Señor, romper esos patrones, Señor, y que tú nos hables, Señor. Que tú quebrantes nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Dele ese aplauso al Señor, iglesia. Iglesia, mi oración en esta mañana, en este tiempo, es que el Espíritu Santo renueve, escúchame bien, es que el Espíritu Santo renueve en la iglesia un espíritu de oración. Voy a repetirlo. Mi oración en este tiempo es que el Espíritu Santo renueve en su iglesia un espíritu de oración. Que nuestro corazón, iglesia, que nuestro espíritu arda por un clamor, por una intercesión, por un orar constante y sin cesar. Debe dolernos el no hacer este ejercicio espiritual. Debe dolernos el no orar. Quiero que pienses por un momento en alguien que tiene una infección respiratoria. Y cuando esa infección respiratoria sucede en el cuerpo, a la persona le duele respirar, a la persona le cuesta respirar, iglesia. ¿Y sabes una cosa? Y creo que a nuestro espíritu, cuando le falta la oración, se resiente y empieza a morir lentamente, iglesia. La respiración del Espíritu es precisamente la oración. La oración. Si no hay un renuevo espiritual, si no hay un renuevo constante en la oración, lentamente vamos muriendo espiritualmente. Espiritualmente. Escuche bien, iglesia. El clamor de un discípulo que quiere crecer en el conocimiento de Jesucristo, y le hablo a la iglesia, a una iglesia que quiere experimentar un crecimiento, pero yo no estoy hablando de un crecimiento numérico. Eso viene
a causa de la oración. Yo estoy hablando del crecimiento espiritual. Una iglesia que experimenta un crecimiento espiritual es una iglesia que crece en el conocimiento diariamente del Señor Jesucristo. Y esto no viene a suceder, esto no sucede si no hay en nosotros oración. Si no hay en nosotros oración. ¿Cuántos anhelan desarrollar, crecer espiritualmente? ¿Cuántos anhelan? Amén. Está como muy pobre ese amén. Entonces necesitamos un renuevo espiritual en oración. ¿Por qué o para qué, iglesia? Porque si yo quiero crecer y desarrollarme en el conocimiento de Jesucristo, de quién es Él, de quién está a mi lado, necesito crecer espiritualmente. Necesito ese momento de oración. La pregunta que surge esta mañana entonces es: ¿conoces a Jesús? Porque de pronto alguien te comentó de Él, porque has escuchado de Él. ¿O conoces a Jesús porque realmente tienes una relación viva, íntima con Él? Es incoherente, iglesia, anhelar un desarrollo, un crecimiento espiritual, si no hay una renovación en la oración. Es incoherente. Y cuando el clamor deja de ser un momento y se convierte, iglesia, en un estilo de vida, entonces es donde viene esa renovación de ese clamor. Clamor es vivir en un conocimiento constante de Dios, donde soy sensible a su voz, donde crezco, donde hay una dependencia espiritual diaria con Él, donde hay donde hay hambre constante por buscar el rostro del Señor. Y quiero que me acompañe allí a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 17. Y la palabra hoy nos quiere enseñar algo aquí. Y dice la palabra: orar sin cesar. Y el pobre César se quedó solo. Ay, yo leí mal. No es orar sin César, ¿cierto? Porque el César se nos queda solo. Es orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Orar sin detenimiento, orar sin contemplación. Los primeros discípulos en Hechos de los Apóstoles, la palabra en el capítulo 2, verso 42, nos habla claro y nos dice que ellos perseveraban en oración. Y el verso dice claro: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Pero también habla de la oración, que perseveraban en la oración. Los primeros discípulos, iglesia, perseveraron en la oración. Iglesia, quiero que te grabes algo hoy. No hay discípulos sin oración. Y lo voy a repetir: no hay discípulos sin oración. No podemos llamar discípulos, no nos podemos llamar discípulos si no somos esas personas que doblamos rodilla, que intercedemos constantemente, que estamos metidos en la oración constantemente. El discípulo que vive con un espíritu de oración busca a Dios espontáneamente. No tienen que obligarlo a buscar a Dios. Tiene hambre de su presencia. No se conforma con lo superficial, iglesia. No hay que rogarle, no hay que decirle: oye, ora. No, Él constantemente está anhelando tener esa relación con el Señor. Escúchame algo, iglesia. Para el discípulo, la oración no es una opción.
Para el discípulo, la oración no es una opción. Para el discípulo solo hay una opción, la oración. No tenemos sin esa opción, iglesia, la oración. Un discípulo, antes de quejarse, ora, persevera, no abandona el barco. Un discípulo, aunque no vea la respuesta, continúa orando, continúa clamando, iglesia. Si yo quiero seguir a Jesús, tengo que ser también intencional. Debe haber una intención de invertir en esa relación con el Señor Jesús. Debemos invertir tiempo y necesitamos ese tiempo, esa conciencia constante, ese clamor interno que dice: renueva en mí, Señor, un espíritu de oración. Qué importante es que podamos ser en este tiempo discípulos que no se dejan distraer, iglesia. Vivimos en la época de las distracciones, donde las distracciones se han multiplicado por 1000, iglesia. La era de las redes sociales, donde en un minuto viste 12 videos diferentes. Luego lo juntaste todos y ya crees que sabes más que todos. Vivimos en la época donde la sociedad, las generaciones andan distraídas. Y uno entiende que la oración es indispensable para tener comunión con Él. La oración debe tomar un desarrollo en nuestras vidas, iglesia. Hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones que expresan alabanza, hay oraciones rogativas, es decir, hay ruego, hay una petición, hay oraciones de clamor. Y hoy, en primer lugar, quiero hablar y enfocarme en las oraciones, en el clamor. Y por eso he titulado el mensaje del día de hoy, el clamor de un discípulo. Para los que están tomando nota, el clamor de un discípulo. Sabemos que orar es hablar con Dios, ¿cierto? Orar es hablar con Dios. Pero el clamor, ¿qué implica, iglesia? El clamor implica desesperación. Cuando alguien clama, está desesperado. El clamor suele, en muchas ocasiones, ser la oración previa a la llegada del milagro. El clamor suele ser, en muchas ocasiones, la oración previa a la llegada del milagro. Y hay también diferentes maneras de clamar. Está el clamor por la injusticia, que se eleva como un clamor delante de Dios. También está el clamor por los que quieren más y más de Dios y tienen hambre y quieren más y quieren depender más de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere más de Dios? Aleluya. Y entonces, ¿dónde está esa desesperación? ¿Habrá alguien aquí que quiere más de Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiere más de Dios? Aleluya. También hay clamor que se vincula con la necesidad. El clamor expresa, iglesia, que venimos con un ruego. Algo nace de lo más íntimo. Es la desesperación quizás del que tiene un familiar que se debate entre la vida y la muerte. Es la oración que alguien que lucha con un pensamiento de muerte, con pensamientos suicidas. Alguien que si quizás está enfrentando una enfermedad terminal. Alguien que batalla con la depresión, con la ansiedad. Alguien que tiene la necesidad urgente de conseguir los recursos para mantener a su familia. Y todo esto, iglesia, y muchas cosas más, es como un cúmulo. Angustia, dolor, tristeza, ansiedad, que tiene la posibilidad de convertirse en un clamor genuino y decirle a Dios: Dios, estoy desesperado, no puedo más, necesito de ti.
y Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor, iglesia. Aleluya. ¿Alguien se ha sentido alguna vez desbordado? ¿Alguien se ha sentido presionado? Es como si tuviéramos aquí un vaso de agua y empezáramos a llenarlo, 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 y ese vaso se va a desbordar y empieza a desbordarse. Y a veces nos sucede en nuestras vidas. Sucede de esa manera, iglesia. Y uno dice, ya no puedo más, no aguanto más, estoy a punto de explotar. Y nace la posibilidad de clamar. Jeremías en el capítulo 33, el verso 3. La palabra nos enseña y la palabra es contundente aquí, iglesia. Y yo sé que ese versículo no lo sabemos todos de memoria. ¿Qué dice ese versículo? Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pero me fascina la segunda parte que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué preciosa es la palabra. ¿Alguna vez estuviste en aprietos? ¿En un aprieto grande? ¿Alguna vez tuviste la urgencia en alguna situación? Y quizás tenías a mano el número de teléfono de alguien que te podía ayudar, asesorar para que pudieras solucionar tu problema. Bueno, iglesia, pues aquí está la solución. Aquí está la solución. Cuando estés en angustia, envía un OSS, ¿cierto? OSH me fue. SOS, ¿sí? Se me trabó la lengua. En esos momentos de desesperación, iglesia, envía un SOS, clamor al 333. Jeremías 33. Porque allí vas a encontrar la respuesta. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Él ha prometido respondernos y Él responderá, iglesia. ¿Alguna vez has pasado por alguna urgencia? Quizás en casa se te varó el carro, el internet no funciona, quizás la parte hidráulica se dañó en la casa y necesito llamar a alguien, o has tenido alguna urgencia médica y llamas corriendo y te salta una voz pregrabada y ahora con la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Sí no te ha pasado? Y empiece a hablarte una voz y lo primero que te dice, todos nuestros asesores están ocupados. En 5 minutos o 10 minutos te podemos atender. Cuando por fin llega tu turno, la misma voz te dice, por favor, expresa el motivo de tu llamada. Menos mal que es urgente. Y uno desesperado responde y la voz le dice, no le entiendo. Por favor, dígalo nuevamente. Hasta que por fin ese robot entiende y responde, por favor, recuerde que puedes trasladar tu consulta a nuestra página web. Si el motivo es urgente, pulsa 1. Si es una bobería, pulsa 2. Si te está saliendo un ojo, pulsa 3. Y tú pulsas 3. Y te responde la máquina. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Y al final no recibes ayuda. No hay una solución, iglesia. Nadie te asiste, iglesia. Pero escucha, ante una urgencia de la vida,
Hay alguien que siempre responde y es el Señor Jesús. Es el Todopoderoso. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No es que tienes que ir y encenderle una velita a un santo. No es que tienes que ir, escúchame bien, y encenderle esa velita al ángel y que el ángel le pase el comunicado a la Virgen y que la Virgen le pase al otro santito y que de rebote le llegue al Señor. No, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A mí a quién? Al Señor Jesús, a Él debo clamarle. Y esto es increíble, iglesia. Porque a pesar, escúchame, a pesar de que seamos tan insignificantes, iglesia, podemos ser escuchados por Dios. Podemos ser escuchados por el Señor. ¿Y qué sucede? Que a veces vamos y le clamamos a cualquier otra cosa, pedimos ayuda, ayúdame a orar, pero no doblamos rodilla, iglesia. Y después de que estamos estresados y todo, nos acordamos que hay un Dios todopoderoso. Y ahí sí, como que queremos poner las cosas en orden. Primero, iglesia, primero Dios. Y el discípulo clama a Dios. Cuando el discípulo clama a Dios, crece en el conocimiento de Jesús. Y a la medida que deja que el Espíritu Santo intervenga, va creciendo cada día. Punto número 2. El clamor de un discípulo sube como incienso. El clamor de un discípulo sube como incienso. El clamor en la Biblia, iglesia, es comparado con el incienso. El incienso son especies aromáticas como el copal, la mirra, flores, aloe, que el sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba y machacaba y juntaba todo eso en un incensario. Y luego lo primero que hacía era que metía unos carbones allí y luego metía todas esas aromas, ¿cierto? Y empezaba por el contacto de lo caliente que estaba, entonces empezaba a elevarse un humo. Y todas esas hojas entraban en contacto con el carbón y comenzaban a elevar un humo. Y el sacerdote era rodeado, iglesia, por ese humo y se elevaba. Y la palabra de Dios dice que nuestras oraciones, se escucha bien, que nuestras oraciones son como ese incienso. Por eso el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, y quiero que me acompañes allí, Apocalipsis capítulo 8, verso 4, la palabra es clara y nos dice de la siguiente manera. ¿Todo lo tenemos? Aleluya. Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos, iglesia? Aleluya. ¿Todos trajeron su dedo índice? Sí, revise si trajo el dedo índice, revíselo. ¿O lo dejó en casa? Por favor, señálese. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Y por qué? ¿Por qué, iglesia? Santos porque hay una santificación progresiva del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Y por eso necesitamos de la oración. Amén. Esto es súper importante, iglesia. El incienso que tenía el sacerdote es comparado con las oraciones que se elevan a Dios. Y aquí Juan nos cuenta que ese incienso que sube delante de Dios son las oraciones de los santos.
Es decir, el clamor, una profunda y sentida oración que toca el corazón de Dios. Cuando hay clamor, hay una oración que conmueve, que toca el corazón de nuestro Dios. Y por eso viene el milagro. Y por eso Él es ese bálsamo que llena en cada angustia, en cada necesidad, iglesia. Y así podemos decirle, Señor, gracias, ten misericordia, ayúdame en mi necesidad. Mira por donde estoy pasando. Mira lo que tengo dentro. Oh Señor, anhelamos de tu presencia, Padre. Lucas en el capítulo 1, el verso 13, la palabra dice, pero un ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén. Lo encontramos en la palabra. Vamos a ponernos en contexto, iglesia, a entender la palabra. Zacarías tenía una esposa llamada Elisabet. Zacarías era un sacerdote y estaba oficiando en el templo de Dios, incienso, que son las oraciones. Y la Biblia dice que Zacarías, que tanto Zacarías como Elisabet eran de edad avanzada. Zacarías estaba orando a Dios y se le aparece un ángel y le dice, Zacarías, no temas, todo va a estar en control. Todo está en control. Y el Señor aquí en la palabra dice, no temas, yo tengo el control. Y el Señor hoy te dice a tu vida, te dice a cada uno de nosotros, no temas por donde está pasando, porque yo tengo todo bajo control. Yo tengo la situación de tu esposo, la situación de tu hijo, tengo la situación de tu familia, tengo tu angustia, yo tengo todo bajo control. Ese es nuestro Dios. Zacarías y Elisabet tenían una oración, querían tener un hijo, pero ya eran de edad avanzada y la palabra no nos dice cuántos años tenían, ni cuánto tiempo duraron orando y desde cuándo estaban orando. Pero sí sabemos que estaban clamando porque Elisabet era estéril y no podía engendrar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto hacía que estaban orando Elisabet y Zacarías? La palabra no lo dice. Tampoco lo sabemos, iglesia. Pero lo único que sí podemos afirmar, iglesia, es que la oración tiene que superar la prueba que nos presenta el tiempo. Escúchame, la oración tiene que superar la prueba que nos presenta el tiempo. La oración tiene que superarlo, iglesia, porque hay una fe, escúchame bien, hay una fe emocional. Dios lo va a hacer, yo lo creo, estoy convencido, va a pasar un día. Pero pueden pasar 2 días, pero pueden pasar 3 días. Puede pasar un mes, puede pasar 3 años, puede pasar 1 año, 2, 3, 5, 20 años, iglesia. Y Zacarías y Elisabet eran de edad avanzada, iglesia. No sabemos cuánto estaban orando, cuánto tiempo. Pero ¿qué pasa con esa fe? Porque esa fe no se sostiene por sí sola en el tiempo. Esa fe no se sostiene por emociones, iglesia. ¿Qué pasa con esa fe? Esa fe tiene que enfrentar el tiempo. Porque nosotros como seres humanos estamos condicionados al tiempo, al espacio. Yo hago una oración hoy y cuando salgo de aquí ya voy pensando, ¿y cuándo me vas a responder, Señor? Y no llevo ni 1 hora después de haber orado y ya quiero que Él me responda. Pero cuando el incienso, iglesia,
como dice Juan en Apocalipsis, que son las oraciones que llegan a Dios. Cuando ese incienso sube, escúchame bien, Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio, como lo estamos nosotros. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay presente, para Él no hay futuro. Y espero que lo entienda, aunque a mí me cuesta también dificultad entenderlo, iglesia. Es de estas cosas que nuestra mente no puede comprender. Pero cuando tu oración y mi oración llegan ante la presencia de Dios, llegan en una dimensión donde no hay tiempo, iglesia. Donde no hay tiempo. Entonces, Él puede responder ahora o puede responder después. Pero aquí pasa algo, nos sucede algo a nosotros, iglesia. Y entramos en un conflicto, se nos genera un conflicto. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un problema. Que yo tengo mi tiempo, tú tienes tu tiempo, pero Dios tiene su tiempo, iglesia. Y entonces entramos en un conflicto, en crisis. No descansamos en el tiempo de Dios. Y entonces viene esa crisis interna. Y en el Nuevo Testamento, en el original griego, iglesia, encontramos dos significados para la palabra tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Uno de ellos es Cronos y el otro es Kairos. Cronos es el tiempo de Dios. Cronos, el tiempo de Dios. Coloco un ejemplo, iglesia. Cuando uno va a una cosecha a recolectar el fruto de los árboles, ¿a cuánto les gusta el café? Por allí veo al pastor José, yo sé que tiene su parcela, Dios lo bendiga. Estuve hace poco recogiendo café y mientras recogía, oraba. Y fue un punto clave para la enseñanza de hoy. Cuando uno va a recoger café, empieza a pasar árbol por árbol y va recogiendo el fruto y uno lo va recolectando, pero hay algunos frutos que no los recoge. ¿Por qué, iglesia? Porque no están listos, porque están verdes, porque todavía no están para ser recolectados. Y vuelve al otro día y vuelve y hace el ejercicio de salir a recolectar. Y recoge uno y otro fruto. Pero no recoge los que no están listos. Los que están muy verdes los dejas ahí. Los que están pequeños también los dejas. Los que no han madurado también los dejas. No los recoges. Los sigue dejando en ese árbol. Ahora, aunque todos, escúchame ahora, aunque todos están en el mismo árbol, cada fruto tiene un tiempo distinto. Cada fruto tiene un tiempo distinto. Y depende del sol, de la humedad, de la lluvia, del frío, de distintos factores. Y ese es el tiempo de Dios. Y el problema es que el problema que se nos presenta es cuando yo quiero meter el tiempo de Dios, el Kairos, en el Cronos. Y así no funcionan las cosas, iglesia. Necesitamos entender. Allí, cuando nosotros queremos hacer esa mezcla, allí no entendemos, iglesia. Ahí no interpretamos. Ahí no comprendo, ahí es donde nos frustramos, ahí es donde nos angustiamos, ahí es donde me altero, iglesia, como ser humano. Pero conocer y caminar en el camino del Señor es ser guiados por su Espíritu Santo, es entregarme completamente al tiempo de Dios.
Es entregarme al tiempo de Dios y eso es fe. Esa es la fe que necesita un discípulo. Estoy seguro que Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. Y ya no soy sostenido, iglesia, entonces por emociones, sino que hay una convicción, que hay una certeza, porque entiendo que Dios tiene su tiempo y necesito entregar todo al tiempo de Dios. Entonces, en la situación de Zacarías y Elizabeth, cualquiera podría haber dicho, se les pasó el tiempo, pero no, iglesia, era el tiempo de Dios. Fue cuando Dios lo decidió. Y aunque tenían edad avanzada, les llegó el hijo. Y ellos quizás podrían haber dicho, Zacarías y Elizabeth, en un momento de clamor, en un momento de su oración, ellos podrían haberle dicho al Señor, Dios, ya podrías haberme respondido. ¿Por qué no me has respondido? Pero Dios sabe por qué llegó en ese momento. Amado que me escucha, Dios sabe por qué no suceden las cosas en ese momento. Nuestra mente no lo entiende. No comprendemos por qué la situación así. El hombre y la mujer de fe, iglesia, el discípulo no se sostiene por emociones, sino por convicción. No lo entiendo, quizás podemos decir, no lo entiendo, no sé por qué es así, pero estoy convencido de que tu tiempo es perfecto y no hay uno mejor que ese, porque ese es el tiempo de Dios. Amén. Punto número 1, entonces hemos hablado del clamor. Punto número 2, hablamos del clamor de un discípulo que sube ¿cómo? Como incienso. En tercer lugar, quiero hablar del clamor de un discípulo. El clamor de un discípulo trae sanidad al ser interior. El clamor baja el estrés, iglesia. El clamor descomprime esa burbuja en la que a veces nos metemos, iglesia. La pregunta que surge en esta mañana es, ¿qué hago con todo lo que me pasa? ¿Qué hago con todo lo que me sucede? ¿Cuántas cosas nos suceden a diario? En la semana, al mes. ¿Cuántas cosas, iglesia? ¿Qué estamos haciendo con esto? A veces, y está ahora Liliana aquí que me puede ayudar, a veces los neurocirujanos, frente a un derrame cerebral, lo primero que tienen que hacer es descomprimir el cerebro. ¿Y para qué lo hacen? Para que el coágulo no produzca daños irreparables. Y así nos pasa con los problemas, iglesia. Los problemas de todos los días, los problemas hay que descomprimirlos, iglesia. No se puede apagar el fuego con gasolina. Y a veces hay gente que quiere apagar los problemas, que quiere apagar la voz de los problemas, las circunstancias, echándole gasolina al fuego. Y dice, déjame a mí, que yo lo puedo, que yo tengo el control. Y terminan incendiándolo todo. Y termina una situación todavía más compleja. Iglesia, hay que buscarle solución a los problemas, evitar conflictos mayores. Nuestras vidas son como una olla express que se llena de agua y por el vapor que se transforma en gas necesita salir a través de, ¿cómo se llama? Del pito, ¿cierto? De una válvula. Necesita ser evacuado. Y si no sale, ¿qué pasa? Explota, iglesia. Explota. Esto es lo que le pasa, esto es lo que nos pasa cuando no encuentro la forma de sacar todo lo que me va pasando,
todo lo que va entrando, todos los problemas, todas las discusiones, todas las cosas que me cuentan. Y también que al llegar a casa entonces recibo la llamada del profesor de mi hijo que se está portando mal, que no fue, que no está yendo a clase, que voy en camino, se me va el carro, que no tengo con qué pagar los compromisos, que estoy esperando una plata y no me cumplieron, y todo va llegando, y todo va entrando, ¿cierto, iglesia? ¿Y qué pasa en nosotros? La temperatura se va elevando, y los problemas son como esas bombas, iglesia, y de alguna manera, si no se hace un control, ¿qué va a pasar? Va a explotar dentro de nosotros, iglesia. Y producen daños psicológicos, y producen daños físicos, y una etcétera de daños, iglesia. Por eso cuando uno va al médico, algunos, porque no todos hoy en día, algunos dicen, oye, ¿tú duermes bien? ¿Tú descansas? ¿Tú comes bien? Cuéntame algo de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Y por qué lo hacen, iglesia? Porque la medicina sabe que cuando hay temas que no se tratan, a veces es un disparador que afecta en varias direcciones nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se resiente, nuestras emociones, nuestra psiquis, nuestra mente se deteriora, iglesia. Hay que resolver los problemas. Y la mejor manera, y como lo debe hacer un discípulo, es clamando, iglesia. El clamor de un discípulo baja la presión, baja el estrés. Escúchame, iglesia, no te comas los problemas, no mastiques los problemas diariamente, iglesia. Soy más directo, iglesia, y perdóname el término, no te tragues los problemas. Y a veces pasa. Hay personas que lo están pasando mal y no dicen nada. Y uno a veces dice, ay, mírelo, qué carácter tan bueno tiene. Mira, no dice nada. Y luego por algún motivo explota y, mejor dicho, terrible. Y sucede aún en medio de la iglesia. Aquí no, quizás en otro lado, ¿cierto? Y cuando sucede eso, entonces a veces salen las noticias, ¿no, iglesia? Luego salen las noticias. El que mató a la mujer, la que tiró a los niños por la ventana y luego se suicidó. El que botó al bebé en el contenedor. Y en las noticias siempre dice, no, pero si pues él era una persona muy buena, era muy callado, no hay queja. ¿Qué pasa, iglesia? Se estaba tragando todo, iglesia. Y todo lo que entra de alguna manera tiene que salir. Todo lo que entra de alguna manera tiene que salir. Cuando uno está superado por los problemas, necesita doblar rodilla, iglesia. El Señor nos llama en esta mañana a que doblemos rodilla. El Señor nos llama a que tengamos una sanidad interior. A que, como dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú, ¿no qué? No conoces. Necesitamos conocer de Dios maravilloso, poderoso. Voy a pedirle a alabanza que pase por aquí, iglesia. ¿Cuál es la parte más importante de la oración? No es lo que yo tengo que decirle a Dios, escúchame. No es lo que yo tengo que decirle a Dios. Es lo que Dios tiene que decirme a mí. Esa es la parte más importante de la oración. Esto es súper importante, iglesia,
Porque lo que tú tienes que decirle a Dios, Él ya lo sabe. Pero la palabra que Dios tiene para tu vida, tú no la sabes, iglesia. Y tenemos que clamar. Y no solo porque sabemos que Dios va a responder, iglesia, sino que tenemos que tener un oído sensible al Espíritu Santo, a la renovación de la oración. A través del clamor nos liberamos, iglesia. A través de la palabra viene sanidad interior. ¿Quieres respuestas? Pero no quiero clamar. ¿Quieres respuestas de parte de Dios? ¿Y quiere que Dios te hable? Pero no quiero tomar la iniciativa a la que Dios me está llamando. No quiero un espíritu renovado, pero quiero respuestas de Dios. ¿Quieres más conocimiento de Cristo? Pero no estás dispuesto a tener una comunión, una intimidad con Él. Quizás tú dices: sí, Señor, yo voy a tu iglesia y de verdad quiero un crecimiento en mi vida, pero no estás dispuesto a tener tiempo con Dios, a tener un clamor, a escuchar la respuesta de Dios. Un discípulo, iglesia, es el que de continuo le pide la renovación al Espíritu Santo. Ponte sobre sus pies, iglesia. Podemos comernos la palabra, iglesia, llenarnos de todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero el mucho conocimiento envanece, y por eso es que algunos miran por encima del hombro. Se creen saberlo todo, iglesia, pero conocimiento sin aplicación, iglesia, lo único que trae es soberbia. La mucha letra mata. Es decir, iglesia, que lo mucho que tú y yo absorbamos de la palabra del Señor, lo mucho que tú y yo comamos de la palabra del Señor, necesitamos vivirla. Necesitamos colocarla en práctica, iglesia. Y al vivirlo, me lleva a una relación viva con el Dios de la palabra viva. Por eso la palabra dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la palabra, iglesia. Y claro que puedo conocer a Jesús por su palabra, pero necesitamos experimentar a través de un espíritu renovado un crecimiento espiritual. Deberíamos ser una iglesia que a las 10 de la mañana se enloquece por clamar. Deberíamos ser familias que día a día nos reunimos a clamar por tanta necesidad que hay en el pueblo de Dios. ¿Quieres avivamiento? Muérete por orar, iglesia. ¿Quieres crecimiento espiritual? Ora, ora, ora y no te canses de orar. ¿Quieres ver respuesta de Dios? Clama y no te canses de clamar. Ese clamor debe ser con un dolor interno. Una iglesia que clama, que dice: Señor, vuelve pronto, porque te anhelo, porque te espero. Muchos dicen: Cristo mi vida. Pero ¿cómo pueden decir Cristo mi vida si no hay un espíritu renovado en nosotros, iglesia? ¿Estás esperando respuestas? Empieza por renovar tu espíritu en oración.
Iglesia, las batallas se libran en oración. Las luchas se enfrentan, se libran en oración. Las pruebas se enfrentan en oración. Las promesas se conquistan en oración. El clamor prepara al hombre y a la mujer para recibir esas promesas. Cierra ahí tus ojitos y levanta tus manos. Quiero saber si hay hoy en este lugar alguna persona nueva que nos esté visitando por primera vez. ¿Habrá alguna persona nueva en este lugar que nos esté visitando por primera vez? Que levante su manito. Dios bendiga, Dios te bendiga. Me gustaría orar por ustedes. Ven adelante. Aleluya. Y mientras oro por ellos, empieza a clamar, iglesia. Mientras oro por esta pareja, empieza a clamar y empieza a doblegar y a decirle: Señor, aquí estoy. Levanta tus manitos, iglesia. Qué hermoso. Iglesia, no mire tu reloj. Necesitamos clamar. Levanta tus manitos ahí, iglesia. Y si has entendido esta palabra, si has comprendido esta palabra, empieza a clamar. No le pidas. Clama, iglesia. Abre tu boca. Necesitamos ejercitar. Necesitamos volver a la oración, iglesia. Necesitamos profundizar en la oración. Señor, en esta mañana yo te pido que el Espíritu Santo sea llenando cada vida, cada familia, Señor. Que haya la necesidad de orar, Señor. Que ese clamor esté constante en nuestras vidas, Señor. Que sea nuestra manera de vivir, Señor, así como tú lo hacías, Señor. Tú cuando ibas a orar, cuando ibas a predicar, cuando ibas a enseñar, Señor, aún en la necesidad y en la angustia, Señor, tú lo hiciste, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo te doy gracias, Señor, en el nombre